me acompaña a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor y que Él tome control y que Él hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, exaltamos y glorificamos tu nombre porque tu nombre es digno de alabar, digno de glorificar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Has ministrado nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón con esos hermosos cantos, mi Señor, que tú pusiste en el corazón de nuestro hermano Julio para ministrar, Señor, a nuestra vida y poder adorarte, Señor. Te pedimos en esta hora que hables a nuestro corazón. Queremos oír tu palabra, Señor. No queremos oír palabra de hombre, sino la voz de tu Espíritu ministrándonos y hablando a nuestro corazón. Toma control, Señor, del entorno, de todo lo que esté, mi Señor, a nuestro alrededor. Dame sabiduría, mi Señor, para poder transmitir tu palabra a mis hermanos. Y abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que la palabra caiga en tierra fértil, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, tuve un poco de batallas con el tema, le estaba pidiendo permiso al pastor para cambiarle nomás el tema, porque pues el tema se llama El Dios que escucha la oración, pero yo le quería poner el bueno, el malo y la fea, pero le digo al pastor, pero no, me someto a la autoridad, el Dios que escucha la oración. Abra su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5 y 17. Vamos a tomar un pasaje ahí como referencia y luego vamos a ir al Antiguo Testamento. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. ¿Ya lo tiene, Hermilo? No, gloria a Dios. No encuentra Santiago. Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Amén, amén. El Dios que escucha la oración. ¿Cuántos creen que Dios escucha la oración? Amén. Dios escucha la oración. Los oídos del Señor están atentos, dice. Claman los justos y Él los oye. Y está atento a la voz de sus hijos. Dice la palabra del Señor. Dice así. Dice Santiago capítulo 5, verso 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Ya, hermano Víctor? No, todavía no. ¿Todavía no? Se me perdió. Lo esperamos. ¿Ya? 5 y 17. ¿Estamos? Santiago 5 y 17, mijo. Ok. Ahora ando dormido, Aleluya. Vamos para allá. 5 y 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice la escritura, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice, verso 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, el gran profeta de Dios, el gran referente del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. El profeta Elías es un referente muy grande para el pueblo de Israel como uno de los grandes profetas. Elías, dice la escritura, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¡Qué privilegio! Ser un hombre de Dios, increíble. Dice la escritura que él era sujeto a pasiones. Bueno, yo estaba por sujeto a pasiones. Había escuchado tanto al respecto. Pero Elías era un hombre igual que nosotros, hermano. Era un hombre de carne y hueso, no era un extraterrestre. No, muchacho dice, oiga, y Elías, porque de repente aparece en el relato bíblico, ¿Elías era de esta tierra? Sí, Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice la escritura. ¿Qué significa eso? Que era con la misma naturaleza que nosotros, con nuestros mismos sentimientos, caracterizado por tener la misma constitución física que tenemos nosotros, pero con una cualidad. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Fíjese que Santiago lo pone de ejemplo. Bueno, Elías no era de otro mundo, ¿verdad? Pero ellos lo tenían en muy alta estima. Y hasta había cierto renombre aún en los apóstoles del Señor. En cierta ocasión los apóstoles le dijeron al Señor, porque no lo quisieron recibir al Señor en una aldea, y ellos vinieron con el Señor y le dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías? Dice, ¿y los consuma? ¿Cuántos han orado así? Oye, qué fe, ¿no?
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Dice, así como el gran profeta Elías, a veces, hermano, dan ganas. Dan ganas. Pero la respuesta del Señor me impacta. Dice, entonces volviéndose a él, dice que los reprendió. Y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a ganarlas. Gloria del Señor. Quiero hacer una pregunta. ¿Responde Dios todas las oraciones? No la conteste, la lanzo al aire. Piénsela allí en su corazón. ¿Responde Dios todas las oraciones? Sí, la responde. Pero a veces yo he orado y no me responde. Sí, te ha dicho que no. Cuando no le responde, es porque de ahí te ha dicho que no. Cuando yo le decía a mi papá, papá, mira, fíjate que necesito algo, a veces, bueno, los papás de antes, ¿verdad? Con una mirada nada más. Nomás me miraba y yo ya sabía que no. Ya no le preguntaba 2 veces. No, porque los papás de antes, con una mirada bastaba para uno entender. Y uno era entendido, ese lenguaje de señas lo entendíamos. Vamos a meditar en una historia muy impresionante que se encuentra vaya conmigo por favor al primer libro de los Reyes. Vamos a ver por qué oró Elías y la respuesta de Dios, que nos va a mostrar la vida de 3 personajes. Por eso le digo que yo tenía ganas de ponerle a la enseñanza el bueno, el malo y la fea, por los 3 personajes que destacan en esta historia impresionante, que se han hecho hasta películas, se ha hablado tanto de esta historia, pero vamos a meditar un poquito en ella y vamos a ir aplicando ciertos puntos en nuestro primer libro de los Reyes, capítulo 18, del verso 1 hasta el 40. Vamos a ver a 3 personajes ahí, un rey, una esposa y un profeta. Hoy está mejor así, ¿o no? Un rey, una esposa y un profeta. ¿Ya está? ¿Ya lo tiene? Dice, mira, dice Primera de Reyes 18:1, dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover, dice, sobre la faz de la tierra. El tercer año de la sequía. Había una sequía porque no había llovido, ni el rocío. Nosotros en El Salvador le llamamos el sereno. ¿Cómo le llaman en México? ¿El sereno? Ok, el rocío, ni eso había descendido, hermano. Un seco total. ¿Pero por qué? Acá, mire, como rey, él tenía una función que tenía todo rey en el Antiguo Testamento. Era gobernar con justicia y obedecer la palabra del Señor. ¿Pero qué había hecho este rey? Había hecho a un lado la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando tú, como cabeza de hogar, yo como cabeza de hogar, hago a un lado la palabra de Dios? Y comienzo a guiarme por mis pensamientos, por mis ideas. La palabra de Dios dice esto, pero yo pienso que es mejor así. Cuidado. El consejo del Señor, cuando yo digo, bueno, la Biblia dice eso, pero yo pienso que se puede hacer así, o sea, tú eres más inteligente que Dios. Cuidado. Dice la Escritura. Vamos a ver qué hizo Acab. Voy a yo ir a los pasajes, usted quédese ahí para avanzar en el tiempo, para que le vayamos rápido. Y quédese ahí en la historia en Primera de Reyes. Dice Primera de Reyes 16:29, para que entremos un poquito en el contexto, yo se lo leo. Dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Verso 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y miren lo que dice la Escritura, dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, más que todos los que reinaron antes de él. Verso 31. Porque le fue, dice, ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Si usted quiere saber qué hicieron todos estos personajes, lea todo el libro de Reyes. Para que es el cara de tarea. Dice, más que Jeroboam, hijo de Nabat. Y miren lo que hizo. Y tomó por mujer a Jezabel, la hija del rey de Tiro, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal.
y lo adoró. Increíble, ¿no? Dice, le fue ligero andar en pecado, desobedecer la palabra de Dios. Ey, es que no pasa nada. Mire, dice, imagínate un líder con un pensamiento así. Ey, aquí está la palabra de Dios, para que gobiernes con justicia, para que gobiernes conforme a la voluntad de Dios. No, está más bonito Baal. Vámonos para allá. Dice, imagínate un líder así, ¿cómo estará el pueblo? Imagina un padre que hace a un lado la palabra de Dios, ¿cómo estará esa casa? Imagínate un esposo que hace a un lado la palabra de Dios y se comienza a dejar guiar por el horóscopo. Lleva a la familia a la ruina. A la ruina. ¿Qué hizo este rey con la palabra de Dios? Hay un dicho mexicano que dice, le hizo lo que el viento a Juárez. ¿Qué hizo? Ay, la hizo a un lado. No le bastó y todavía se casó con una cananea, una impía, una hija del diablo. Se emparentó con las tinieblas y eso lo llevó a que fuera y le sirviera a un ídolo, a un dios pagano, y encima de eso lo adoró. Dice Primera de Reyes 16:32 que le hizo altar a Baal y le hizo templo. Hizo un altar para ofrecerle sacrificio a un ídolo. Fíjate hasta dónde lo va a ir llevando el hacer a un lado la palabra de Dios. Pero Dios no está ciego. Dios no está ciego. A veces tendemos a cuidarnos del pastor, que no me ve el pastor. Pero los ojos del Señor atalayan toda la tierra. Y nada hay oculto delante de aquel en el cual hemos de dar cuentas. El capítulo 2 de Romanos dice que en aquel día en el cual Dios juzgará todos los secretos de los hombres. Todo aquello que está en secreto, Dios lo va a juzgar. Porque Él traerá a la memoria todas las cosas. En el día que estemos delante de Él, para darle cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo, dice el apóstol Pablo. Dice, ¿qué era Baal? Baal, hermano, era un dios pagano, dios de la tormenta y de la fertilidad, el cual era adorado en el antiguo Medio Oriente. Y su nombre literalmente significa dueño, amo o marido. Dice, en la literatura cananea, Baal se asocia a menudo con la diosa de la fertilidad, Acera. La adoración de estos dioses paganos incluía la automutilación, rituales de prostitución y el sacrificio de niños. ¿Para allá se fue aquel? ¿O es que las del mundo están más bonitas que las hijas de Dios? No podemos. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dice, debido a que se empleaba para referirse a las deidades cananeas, que implicaba una posición más que una relación, por eso el nombre Baal significa el que es mi dueño. O sea, ya no era Dios el dueño de él, ahora era el mono ese. Fíjate lo irracional de la idolatría. La idolatría, hermano, es irracional. Dice uno de los salmos que el hombre corta un pedazo de madera y hace un asado y con lo que le sobró dice, voy a hacer un ídolo, lo hace y se arrodilla enfrente de él y lo adora. A lo que él se fabricó, hacía la idolatría. Y el ser humano es tan frágil de idolatrar cualquier cosa. Algunos idolatran a los presidentes. Mire, cuando el presidente anterior que gobernó esta nación, yo escuché a muchos cristianos, incluso pastores, que decían que él era su papá. Papi Trump, me decían. ¿Qué va a andar siendo mi papá ese? Bueno, dice el verso 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab, dice, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él.
Y mire, y dice la Biblia, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Desafió al Señor. Porque se volvió idólatra. ¿Influenciado por quién? Por su esposa. ¿Sabe que la mujer tiene una influencia tan grande en el varón que lo puede influenciar para bien o también para mal? Por eso le dice el Señor, cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a dar, no hagan lo que hacen ellos, porque ustedes son un pueblo escogido, ustedes son mi pueblo, son un pueblo santo que yo escogí. No se junten, no hagan lo que ellos hacen. Dice el verso 34. Dice, en su tiempo, Hiel de Betel, o sea, en el tiempo de Acab, él reedificó a Jericó. ¿Y quién permitió eso? ¿Quién daba? Él era el rey, el que gobernaba. ¿Quién daba la autorización para reedificar Jericó? ¿Se acuerdan lo que había dicho Josué? Maldito el que vuelva a reedificar Jericó. Pero Acab autorizó que se reedificara, haciéndolo la palabra de Dios a un lado. Este rey era un hombre sin carácter. ¿Se acuerdan cuando hablamos del carácter? Sin carácter. Irresponsable. Y un superman. Un supermandilón. Vea lo que hizo en cierta ocasión. Se lo voy a leer así rápidamente. Que yo lo estaba leyendo y dije yo, ay, Señor, ¿dónde he visto eso? Dice, pasadas estas cosas, en 1 de Reyes 21:1, dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces vino Acab a su casa, dice, triste, porque aquel no había querido darle lo que él quería. Y vino triste y enojado por la palabra de Nabot, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. ¿Y qué hizo? Mire, se fue a acostar a su cama. Se acostó a su cama, dice, y volvió su rostro. Me lo imagino así contra la pared haciendo pucheros. Haciendo pucheros como niño, porque no le cumplieron su capricho. Y dice, y vino a él, su mujer Jezabel, y le dijo, ¿por qué te atiste el niño? ¿Por qué se ha decaído tu espíritu? ¿Se acuerdan de la madurez espiritual? Que hay niñotes de 50 años. Dice, vino a él su mujer Isabel y dijo, ¿por qué está decaído tu espíritu y no come? No quería comer. Pobrecito. Yo creo que le decía, ¿estás enojado? Y él le decía, ¿quiere comer? Digo, oye, ¿qué hombre? ¿Sabe que a veces las hermanas se quejan porque dicen que se casaron con un niño? Me casé con un niño. No quiere crecer. No quiere tomar el liderazgo que Dios le ha delegado en su casa. Dice, y él le respondió, es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió que no me la quiere vender. Quejándose con la mujer. Y que el pastor me regañó. El pastor no me quiere. Yo no quiero ir. Ay, y mire, dice, y su mujer Isabel le dijo, pero si tú eres el rey, a ti nadie te puede decir que no. Y lo comienza a influenciar para mal. Lo comienza a influenciar. Oye, esta mujer era terrible. Dice, entonces ella escribió cartas. Mira, le dije, no te preocupes, le dice, yo te la voy a dar. Yo te voy a dar esa viña.
Dice que escribió cartas y las escribió, y las cartas que escribió le decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que se muera. Esta era Teresa Mendoza. Wow. Pero ¿qué podemos aprender de este personaje? Pues yo estaba meditando, Señor, ¿qué puedo aprender de acá? ¿Podría aprender algo de él? Sí. Puedo aprender a no ser así, a no hacer lo que él hizo. Volvamos al pasaje, a Primera de Reyes, capítulo 18. Ya vimos quién era Acab. Dice: fue pues Elías, en el verso 2, a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera, dice, temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Esta mujer, hermano, comenzó a matar a los profetas del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Acab, como era un hombre sin carácter, de todo lo que estaba aconteciendo, le echaba la culpa a Elías. Por culpa de Elías. Ahorita lo vamos a ver. Que por culpa de Elías, pues no llovía, porque él había profetizado lo que Dios le había dicho. Y Acab le echaba la culpa a él. Y tenía esta tremenda a la par. Entonces esta tomó ventaja, dejándose utilizar por Satanás para acabar con los profetas del Señor. ¿Te ha pasado que cuando tú eres cristiano y algo sucede, a ti te echan la culpa a veces en los trabajos? Y a mí me ha pasado. Y hasta se enojan con uno los compañeros del trabajo. O porque tú quieres hacer lo correcto y ellos no. Porque tú eres cristiano. Mire, dice el verso 5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Oiga, ¿y las personas? Esas que se mueren. Qué feo un líder que nomás vela por sus intereses y no le preocupan los demás. Eso es feo. Pero mire, pero Dios es justo. Y dice, mire, ¿sabe por qué le preocupaban a él los caballos? Porque los caballos era la milicia de aquellos tiempos. Y él se sentía que perdía poder si se le morían las bestias. Entonces prefería conservar los caballos y a la gente hay que ver cómo se las arregla. A veces, hermano, mira, yo he encontrado a personas, no son cristianos, pero que a veces tienen a la familia sufriendo, pero ellos traen su buena mamalona. A veces los hijos ni zapatos. La mujer se queja porque no le da para la comida, pero trae la perrona bien enllantada. Él anda aquí bien chivo, dicen en mi país, bien chivo aquí, bien trajeado, y la pobre, los hijos, achuña, dice bien El Salvador. Pero él, aquí en su perrona. Interesante. Bueno, no son cristianos, porque un cristiano no se conduce de esa manera. Dice el verso 6, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separado por otro. Yendo Abdías por el camino, verso 7, se encontró a Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Verso 9, pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? O sea, le tenían miedo. Le tenían miedo. Yo creo que le tenían más miedo a la mujer que a él. Le dice el verso 8, y él respondió: yo soy, le respondió Elías: yo soy, ve y di a tu amo que está Elías. Pero le dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Verso 10,
Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor nos haya enviado a buscarte. ¿Sabes para qué lo andaban buscando? Para darle cuello. Porque por culpa de él, decía acá, que por culpa de Elías no llovía. Oye, ya componte, le dice la mujer, y agarra la onda. Es que a todos le echamos la culpa. Es que por culpa de aquel, es que por culpa del otro. Y nunca asumimos la responsabilidad que debemos de asumir nosotros. Dice, y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Elías, hermano, era el más buscado en Israel. Verso 11. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo que aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Verso 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré al rey. Yo no le tengo miedo, porque él teme al Señor. Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. Temed a aquel que tiene el poder, dijo, de destruir el alma. Yo antes pensaba que ese era el diablo. No, el que tiene el poder de destruir el alma en el infierno es el Señor. Satanás también es reo de condenación y juicio. Dice el verso 17. El verso 16 dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Acab vino a encontrarse con Elías. Mire, verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, fíjate lo que le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Aquí está el culpable de la sequía. El que turba, esto significa el que causa problemas. El causante de todo lo que está pasando en el país, el profeta del Señor. Mire, hermano, el ser humano le cuesta asumir su responsabilidad y comienza a echarle la culpa, le echa la culpa a todo, hasta el perro. Es que los hermanos, es que el pastor, es que el hermano, hasta a mí me llama, es que el hermano Ángel. Por la boca. Híjole. Dice el verso 18. Y él respondió, mire, es que a mí, híjole, estos hombres de Dios, qué impresionante. Este sí era profeta, no es como los profetías de hoy en día que nomás andan estafando a la gente, ofreciéndoles que dice el Señor que te va a dar un avión. Güey, y nomás el avión es sin piloto, sin nada, güey, eso no lo ofreció. Sin gas, sin nada, ¿de dónde lo va a parquear? ¿En la yarda? Todavía, ¿verdad? Ay, y allá está el otro llorando, ay, mi avión. Ey, por favor, hay que tener sentido común. Hay que tener sentido común. Mira, dice, verso 18, le dijo Elías al rey, aquel que todos le tienen miedo porque no le puedes alegar nada porque te da cuello. Pero el hombre de Dios que tiene autoridad, ¿sabe por qué tiene autoridad? Porque es un hombre de oración. Porque tiene autoridad, porque pasa tiempo con el Señor. A veces sabemos mucha palabra, pero no hay autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque batallamos mucho para pasar tiempo con el Señor. Mire, yo me junto, apués que está mi hermano Hermilo, hace un tiempo me juntaba mucho con los de Oaxaca, pues ellos son de Oaxaca, y yo acabé casi como hasta chapulines comía, hueva. Me hicieron comer estos muchachos. Porque cuando tú te juntas con alguien y andas con alguien, se te pega lo de esa persona. Cuando usted está con el Señor, se te pega lo de Dios.
Mientras más tiempo pases con el Señor, se te pega. Mire, Moisés sube a la montaña y está 40 días allá solo con el Señor. Y cuando desciende, la gloria del Señor venía impregnada en él. Que los hijos de Israel no podían fijar sus ojos en él porque el rostro le irradiaba. Imagínense qué glorioso. Pero a veces nosotros, hermano, hijo, el rostro nos brilla, pero de otra cosa. De preocupación. Hey, mire, dice, le respondió, yo no he turbado a Israel, le dijo, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Cuáles mandamientos había dejado acá? Este rey ni se acordaba lo que decía la palabra de Dios. ¿Sabe que el rey de Israel se la tenía que aprender de memoria? La Torá. Ese era su trabajo. Tenía que sabérsela. ¿Cuántos versículos de la Escritura no sabemos? Oye, Siri. Terrible, ¿no? Dice, ay, no, hey, perdón, no te estoy hablando. ¿Qué quieres? Dice. Ok, dice, este rey ni se acordaba. Mire lo que decía la palabra de Dios. Te lo leo rápidamente para avanzarle el tiempo. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Esto está en Deuteronomio 11:16. Y os inclinéis a ellos. Que vuestro corazón, ¿qué es infatuar? Infatuar, dice el diccionario Strong, dice que es hacer espaciosa la mente. En sentido moral. Comenzamos a pensar que todo está permitido. Y comenzamos a pensar, no, yo creo que sí se puede. Yo creo que sí. Comenzamos a dar espacio en nuestra mente y comenzamos a llenarnos de las cosas que a Dios no le agradan. Dice que el corazón no te engañe y le demos cabida a las cosas que Dios no quiere que le demos cabida. Dice el verso 17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierren los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis. Por eso no había llovido. No era por culpa de Elías, sino que porque él se había apartado y se había ido a adorar los ídolos. Entonces el Señor cerró los cielos. Dios es santo. Es santo. Y Él nos ha llamado a ser un pueblo santo. Vosotros sois santos porque yo soy santo, dice su palabra. Volvamos otra vez a Primera de Reyes, verso 19. Le dijo, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Comían en el palacio, hermano. Hasta allá los había metido esta mujer. Y el rey llorando por la viña de Nabot, porque no le daban su caramelo. ¡Qué hombre! Dice, ¿cuántos eran por todos? 850 brujos tenía esta mujer metida en la casa de Dios, en el palacio real, donde se debía de adorar a Dios, donde debe de ser un lugar, donde nuestra casa debe de ser un lugar donde se alabe al Señor, donde se adore al Señor, donde se exalte el nombre de Dios. Pero a veces, en nuestra casa, hacemos reuniones para ver si va a ganar el Canelo. Dice, mire, esta contienda en el Carmelo. ¿Por qué el monte Carmelo? Porque los cananeos pensaban que en el monte Carmelo era la habitación de Baal. Entonces, ¿qué dijeron? No, si está bien en el Carmelo, va a venir a nuestra cancha. Lo que se le olvidaba a porque se había olvidado de la palabra de Dios, es que de Jehová es la tierra y su plenitud. De Él son todas las cosas, hermano. Dice el libro del profeta Ezequiel, en el verso 28 dice, mías son todas las almas, tanto la del justo como la del impío, mías son, porque Él las ha creado, hermano. De Satanás, ¿sabe qué es de Satanás? Nada.
Nada es de él, porque todo le pertenece al Señor, tanto el alma del justo como el alma del impío. Y a la hora que él quiere, vámonos, lo corta. Esta contienda en el Carmelo, que era el lugar donde ellos consideraban que era la habitación sagrada de Baal, allí en el Carmelo, ¿por qué Elías escogió el Carmelo? Para demostrarle a ellos que el que gobierna sobre el reino de los hombres es Jehová de los ejércitos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Mire hasta dónde habían llegado. Que todo el pueblo de Israel venía a ver lo que iba a hacer Baal. O sea, venían a ver la contienda. Hasta dónde los había cegado la idolatría. Va a haber un pleito allá. No, vamos a ver cuál es el Dios más poderoso. A ver, imagínense, hermano. ¿Hasta dónde te puede llegar a cegar cuando te apartas de la palabra de Dios? Cuando comienzas y te olvidas que mejor es lo poco, pero con el temor de Jehová, que un gran tesoro de turbación. Había un hermano que tenía un trabajo y agarró otro trabajo y otro trabajo, tenía 3 trabajos. Y le digo yo, oye hermano, ¿no crees que no trabajas mucho? Me dijo, no, es que necesito hacer dinero. Le digo yo, ¿y de qué horas a qué horas trabaja? Bueno, me paro a las 5 y llego a mi casa a las 11. Le digo yo, ¿y a qué horas lees la Biblia? ¿A qué horas tienes tiempo para hablar con Dios? Cuando llego, sí, no me digas, llegas y caes muerto. Caes fundido, cansado de dormir, no hay tiempo. Pero la cartera, aquí de billetes. Pero su relación con el Señor igual a la de este. Porque no hay tiempo, porque estoy bien ocupado. Dice, verso 21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? O sea, yo creo que Elías se decepcionó de ver, bueno, y esta gente a qué viene. Que les dijo, oye, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? Les dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo, ¿sabe qué dijo el pueblo? Nada. Se quedaron calladitos, confundidos completamente. No, ya no sabían para dónde iban. No sabían para dónde iban. Que no respondieron nada. Dice que, y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué vemos aquí? Inseguridad, confusión. Ya no saben para dónde ir. Inestabilidad, porque perdió la brújula, perdió la dirección, porque se apartó de la palabra de Dios. Se quedaron callados. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del único Dios verdadero, el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, vamos a ver cuál es el más bueno. Fíjate, hermano. Estos le clamaban a todos los dioses. Le clamaban, yo creo, hasta el Juan Diego. Hasta el Juan Diego, hasta el de este que salió, el santo niño guachicolero. Que lo hicieron con su botellita de gas allí. Para la pandemia sacaron el santo niño del COVID. Con su mascarilla y su guante. Oye, yo vi la foto en el Facebook y todavía, y pues la curiosidad uno se mete en los comentarios a ver qué dicen. Y una persona decía allí, ay, que Dios nos ayude. Si él, que es el santo niño, anda bien protegidito. Decía,
¿Qué nos esperará a nosotros? Ay, por favor, hermano. ¿Ves cómo la idolatría te ciega? Había una vez escuché un predicador que dijo que una vez una hermana de la iglesia vino y le dijo: ay, yo no sé qué haría si mi esposo me faltara. Yo no sabría vivir sin él. Y le dijo él, dice, ten cuidado con lo que dices. Dios es celoso. Y Dios, ¿sabe qué hace Dios con los ídolos? Los hace pedazos. ¿Ha leído en el libro de los Reyes cuando se robaron el arca y la pusieron a la par de la imagen de Dagón? Todos los días en la mañana la hallaban en el suelo. Hasta que la hizo pedazos. Mejor mandémosla de regreso porque está maltratando a nuestro muñeco. Híjole, verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Dice: e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Mire, desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. No había voz. ¿Sabe por qué no había voz? Porque los ídolos, hermanos, dice la escritura que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca pero no hablan, tienen pies y no caminan. Dice el apóstol Pablo, porque nosotros tenemos entendimiento que un ídolo no es nada en este mundo, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios del cual nosotros somos. Hay un solo Dios. No hay más dioses. Mire cómo dice, verso 27. Y aconteció al mediodía, yo todavía me estaba riendo, que Elías dice que se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Aquí está hablando Elías usando la ironía, no está afirmando que el muñeco es Dios. Dice: porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Mire, me gusta la versión textual. Es que la Reina Valera usa mucho eufemismo para no ir tan crudo las palabras. La versión textual del texto que se lo voy a leer, dice el verso 18. Sucedió al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad más fuerte, pues es un Dios. Quizás está parloteando o haciendo del 2, dice. Así. Bueno, no le digo la palabra por respeto a ustedes, pero así lo dice la versión. Está pupeando. Dice: y ellos clamaban a grandes voces. ¿Cuál era el culto que hacían a Baal? Dice que se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, que eran las 3 de la tarde, cuando Israel ofrecía el sacrificio. Imagínense, desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Esta gente gritándole al mono ese que ni bu le hacía. Verso 29. Dice, verso 30, perdón, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y dice la escritura, dice: y él arregló el altar que estaba arruinado. El altar del Señor estaba arruinado. Nadie se preocupaba por la indiferencia que había hacia la obra de Dios. Mira, la escritura en el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el templo. Su presencia descendía y allí se manifestaba la presencia de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento dice el doctor Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, dice que Dios no habita en los templos hechos por manos humanas, como si necesitara de algo. Ahí ves, la iglesia allá en, se me olvida, de los santos de los últimos días, que tiene un ángel de 24 quilates arriba,
con una trompeta en Utah. Pero ¿sabes qué? Dios no está ahí. Dios no está ahí. ¿Sabes? Dice, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Y dónde habita Dios? En los templos que Él ha hecho, que somos nosotros. Ahora pregunta, para que no me la conteste, medítala en su corazón. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está mi altar? ¿Está deteriorado? ¿Cómo está? ¿Está en ruinas? ¿Está descuidado? ¿Cómo está nuestro altar? En donde se le rinde a Dios alabanza, adoración, en donde hablamos con el Señor. ¿Cómo está el altar de nuestra casa? ¿Está honrando a Dios? Yo estuve meditando esta tarde y el Señor me hablaba. El Espíritu de Dios me decía, esto no me gusta, esto no me gusta, esto tienes que cambiarlo. Y es bien interesante meditar, ¿cómo está nuestro altar? Meditamos en eso. Verso 31. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, echó agua. Usted conoce la historia, ¿verdad? Vamos a avanzar en el tiempo. Usted conoce la historia y todo. Entonces dice el verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Dice verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Mira, Elías, sin hacer tanto aspaviento, el que conoce a Dios, hermanos, sabe en quién ha creído. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice, porque yo sé en quién he creído, dice, y es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de su venida. Yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? Creo que sí, amén. Por eso estamos aquí. Hemos creído, nosotros no hemos creído en un muñeco, en un Cristo muerto. El Cristo al que yo le sirvo es un Cristo vivo, un Cristo que sana, que salva, que restaura, un Cristo que es poder para liberar, para levantar al caído, para restaurar los altares que están descuidados. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Dice el verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, aleluya. Él es el único Dios verdadero que responde las oraciones de sus hijos, que responde las oraciones de los hombres que ponen en Él su confianza. Verso 40. Elías les dijo, agárrenme a los profetas de Baal, que no se me vaya ni uno. ¿Sabe que este texto es un texto que utilizan los ateos para atacar al Dios en el que nosotros creemos? Por lo que viene ahorita. Pero ¿sabe qué es lo que a ellos se les olvida? Que el Dios al que nosotros le servimos es santo y es celoso y aborrece la idolatría. Elías no va a hacer mal. Como es un hombre de Dios, va a cumplir la palabra al pie de la letra como el Señor la ha mandado, no como Acab. Él va a hacer lo que el rey debió haber hecho. Dice, prended a los profetas de Baal para que no se me escape ninguno, dice. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los tronó. Arrancó la idolatría de Israel, el cáncer que estaba desviando al pueblo de Israel. Así debemos de hacer nosotros, hermanos, con todo aquello que nos desvía del propósito de Dios, arrancarlo de un tajo. Con todo aquello que nos desvía del propósito de Dios, aquello con lo que el Señor nos ha venido diciendo, esto no me gusta, arráncalo, para que nuestra vida espiritual vaya cada día, como dice así, como la luz de la aurora, renovándose,
aumentándote hasta que el día es pleno y tengas una vida espiritual en victoria. Dice, Dios respondió con fuego para que su nombre fuera exaltado en el pueblo y glorificado delante de su pueblo. Toda oración siempre debe de ser para que Él sea exaltado. Esas son las oraciones que Dios responde. Aquellas oraciones que están de acuerdo en su palabra y aquellas que exaltan su nombre. Dice el Salmo 34:12 para terminar. Vaya conmigo para que lo leamos juntos. El Salmo 34, el verso 12. Me avisa cuando ya lo tengo, porque lo vamos a leer juntos. Salmo 34:12. 34. Salmos 34:12. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Amén. ¿Ya lo tiene? Ok. Verso 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Verso 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Verso 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Verso 17. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Gloria a Dios. ¿Responde Dios a las oraciones? Amén. Sí, porque Él está atento su oído al clamor de sus hijos. Amén. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nosotros tenemos un Padre en los cielos que escucha nuestra oración. Tenemos un Padre en los cielos al cual con toda confianza podemos acercarnos y clamar a Él, porque cuando tus hijos claman, tus oídos están atentos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es un espejo en el cual podemos reflejarnos, mi Señor, y podemos, mi Señor, poner nuestra esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil y dé fruto, Señor, conforme tú lo hayas designado, mi Dios, en nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les dejo el espacio para los comentarios. Gloria a Dios.